Hay historias que cambian por completo cuando aparece un detalle que hasta ese momento permanecía fuera de la mirada pública. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido tras la muerte de Juan Tamariz. El fallecimiento del legendario ilusionista, el pasado 18 de agosto, no solo ha provocado una enorme conmoción entre quienes admiraban su carrera. También ha sacado a la luz una situación familiar que, según diferentes testimonios recogidos por medios españoles, llevaba tiempo siendo complicada. En el centro de esta historia aparecen su esposa, la maga y telépata Consuelo Lorgia, y los 4 hijos de Tamariz: Ana, Mónica, Alicia y Juan Diego. Lo más delicado no es únicamente que existieran tensiones. Lo que ha contado Consuelo plantea una pregunta mucho más difícil: ¿por qué no pudo estar junto a su marido durante sus últimos momentos? Y aquí es importante detenerse. Porque algunas versiones coinciden, mientras que otras presentan perspectivas diferentes. Y hasta ahora no existe una explicación pública completa de todo lo ocurrido. Juan Tamariz murió después de una etapa marcada por problemas de movilidad relacionados con el Parkinson que padecía. Pero detrás de los últimos días del ilusionista parece existir una historia familiar mucho más compleja de lo que el público conocía. Juan Tamariz fue durante décadas uno de los grandes referentes de la magia en España. Su forma de actuar, su personalidad y su inconfundible estilo lo convirtieron en una figura muy querida por varias generaciones. En su vida personal, llevaba 17 años casado con Consuelo Lorgia, también vinculada profesionalmente al mundo de la magia y el mentalismo. La pareja no tuvo hijos en común. Tamariz, en cambio, tenía 4 hijos: Ana, Mónica, Alicia y Juan Diego. Y es precisamente la relación entre ellos y Consuelo la que ahora ha quedado bajo los focos. Según lo contado en el programa de Antena 3 Ya es verano, la relación entre ambas partes habría sido complicada desde hacía tiempo. Pero hay algo importante: que una relación familiar sea tensa no significa automáticamente que exista una única versión de los hechos. De hecho, después de las declaraciones de Consuelo apareció otra perspectiva aportada por periodistas que hablaron con personas del entorno profesional de Tamariz. Por eso, para entender esta historia, hay que separar cuidadosamente lo que se ha contado de lo que realmente está confirmado. Uno de los episodios más delicados se remonta a principios de año. Según la versión transmitida por el periodista Carlos García a partir del relato de Consuelo, los hijos de Tamariz habrían decidido ingresarlo en una residencia debido a sus dificultades de movilidad. Consuelo sostiene que no fue informada y que tampoco podía acudir libremente a visitarlo. Su relato describe una situación especialmente difícil para ella: tuvo que averiguar por sus propios medios dónde estaba ingresado su marido. Finalmente consiguió localizarlo después de intercambiar mensajes con el propio Juan. Y siempre según su testimonio, cuando llegó a la residencia tuvo que mostrar fotografías de su boda para demostrar que era su esposa y poder acceder. Allí habría descubierto que las visitas estaban limitadas a los 4 hijos. Consuelo también relató que vio a Juan con los ojos hinchados, algo que interpretó como una señal de que había estado llorando. Pero incluso en este punto conviene ser prudentes. Conocemos la percepción de Consuelo, no una explicación independiente de lo que había ocurrido en ese momento. Después apareció otra cuestión todavía más difícil de entender. Consuelo aseguró que llegó a saber que existía una indicación para impedir que Juan hablara con ella. Incluso relató que un hermano de Tamariz le habría comunicado que esa era la instrucción que había recibido. ¿Qué había provocado esa decisión? Ahí está uno de los grandes interrogantes. Consuelo mencionó que supuestamente tenía relación con determinadas cosas que ella habría hecho, pero no ofreció públicamente todos los detalles. Y eso significa que no podemos rellenar los espacios vacíos con especulaciones. No sabemos, a partir del material disponible, cuál fue exactamente el motivo de aquella restricción ni quién tomó la decisión definitiva. Lo que sí sabemos es que Consuelo describe una situación en la que sintió que se le estaba impidiendo mantener contacto con su marido. Pero la historia todavía tenía un último capítulo. Y probablemente fue el más doloroso. Cuando Juan Tamariz ingresó en urgencias, Consuelo contó que intentó entrar para verlo. Sin embargo, aseguró que recibió una respuesta negativa porque las visitas estaban restringidas y el personal sanitario no podía facilitarle información. Ella insistió en que era su esposa e incluso volvió a mostrar una fotografía para acreditarlo. Pero, según su relato, tampoco consiguió acceder. Más tarde intentó ponerse en contacto con uno de los hijos de Tamariz.
La situación, tal y como la cuenta, fue todavía más confusa. Consuelo explicó que intentó averiguar dónde estaba Juan y que finalmente recibió la noticia de su fallecimiento. Ella misma manifestó que todavía no comprendía muchas cosas de lo ocurrido durante esas horas. Y aquí hay un punto que merece especial atención. Según su propia narración, Consuelo estaba intentando localizar a Juan alrededor de las 2 de la tarde. Posteriormente tuvo conocimiento de una hora de fallecimiento que, según la información que ella había consultado, se situaba alrededor de las 4. No obstante, el relato disponible no permite reconstruir de manera independiente minuto a minuto qué ocurrió durante ese periodo. Por eso sería irresponsable convertir esas dudas en acusaciones. Lo que sí resulta evidente es que Consuelo sintió que quedó fuera de los últimos momentos de la vida de su marido. Y eso cambia la dimensión humana de esta historia. Porque detrás de los nombres conocidos, de los programas de televisión y de la figura legendaria de Juan Tamariz, había una familia enfrentándose a una pérdida. Una esposa que asegura que no pudo despedirse. 4 hijos que, según otras fuentes citadas por los programas, estuvieron muy pendientes de su padre durante su enfermedad. Y un hombre cuya relación con las personas más cercanas parece haber sido mucho más compleja de lo que se conocía públicamente. Aquí aparece un detalle que cambia bastante la lectura de la historia. La versión de Consuelo no es la única que ha trascendido. La periodista Lorena Vázquez explicó que había hablado con compañeros de profesión de Tamariz y que estos describían una relación muy cercana entre el ilusionista y sus hijos. Según esos testimonios, los hijos habrían cuidado de su padre de una manera muy afectuosa y respetuosa. Y hay otro elemento importante. Esos profesionales también habrían señalado que la relación entre Consuelo y los hijos era complicada, pero añadieron algo que resulta especialmente relevante. Según lo que les habían transmitido, también existían dificultades en la relación entre Juan y Consuelo. Eso no demuestra que la versión de una parte sea correcta y la otra incorrecta. Simplemente muestra que existían distintas percepciones dentro del entorno del ilusionista. Además, según esos compañeros, Tamariz mantenía capacidad para reconocer a las personas que lo visitaban y era consciente de lo que sucedía a su alrededor. Esto es importante porque permite entender que las restricciones de visitas no necesariamente pueden interpretarse automáticamente como una decisión tomada sin su conocimiento. De acuerdo con esa versión, Juan habría pedido que las visitas se organizaran y que sus compañeros no acudieran todos a la residencia al mismo tiempo. Por tanto, hay 2 elementos que deben mantenerse separados. Por un lado, Consuelo afirma que tuvo dificultades para acceder a su marido y que no pudo despedirse de él. Por otro, personas del entorno profesional de Tamariz sostienen que los hijos tenían una relación de cuidado muy estrecha con su padre y que Juan era consciente de las visitas y de las circunstancias que lo rodeaban. Ambas cosas pueden formar parte de una historia familiar complicada sin que tengamos, por ahora, todos los elementos necesarios para establecer una explicación definitiva. Y quizá esa sea precisamente la parte más importante de todo esto. La muerte de una persona no elimina automáticamente los conflictos que existían antes. Pero tampoco convierte esos conflictos en una historia sencilla de buenos y malos. Durante el velatorio de Juan Tamariz, según los testimonios recogidos por el programa, tampoco se habría producido una interacción evidente entre Consuelo y los hijos. Consuelo estaba acompañada por un círculo más reducido mientras atravesaba el duelo, mientras que los hijos permanecían en su propio entorno. De nuevo, no conocemos todos los detalles de lo ocurrido en privado. Y quizá nunca lleguemos a conocerlos. Porque hay una frontera entre la información que puede hacerse pública y aquello que pertenece a una familia que acaba de perder a uno de sus miembros. Lo que sí ha quedado expuesto es que la relación entre Consuelo y los hijos de Tamariz no era sencilla. También ha quedado claro que existían diferentes versiones sobre la relación de Juan con las personas que lo rodeaban durante sus últimos meses. Y hay algo que todavía permanece sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente para que Consuelo quedara apartada de determinadas visitas y, sobre todo, por qué no pudo acceder a él durante sus últimas horas? Hasta ahora, no se ha hecho pública una explicación completa que responda a todas esas preguntas. Tampoco conocemos, a partir de la información disponible, todos los motivos detrás de las decisiones familiares que se tomaron durante la enfermedad del ilusionista. Por eso, cualquier afirmación más contundente tendría que considerarse especulación. Lo que podría ocurrir ahora es que aparezcan nuevas declaraciones de personas cercanas a Tamariz o a Consuelo.
También es posible que alguno de los protagonistas decida explicar públicamente su versión. Pero eso no está confirmado. Y existe otra posibilidad, que determinados aspectos permanezcan en privado. Quizás sea lo más comprensible, especialmente después de una pérdida tan reciente. Juan Tamariz deja una trayectoria profesional enorme y una huella profunda en la historia de la magia en España. Su muerte debería ser, ante todo, el final de una vida dedicada a una profesión que convirtió en espectáculo, misterio y emoción para millones de personas. Sin embargo, su fallecimiento también ha abierto una ventana hacia una parte mucho más privada de su vida. Una parte en la que aparecen diferencias familiares, decisiones tomadas durante una etapa de enfermedad y una esposa que asegura no haber podido acompañarlo como hubiera querido. Pero todavía faltan piezas. Y mientras esas piezas no aparezcan, lo más justo es distinguir entre testimonios, versiones y hechos confirmados. Porque esta no es solamente una historia sobre una disputa familiar. Es también la historia de una despedida que, según Consuelo, nunca pudo producirse como ella esperaba. Y quizá esa sea la pregunta que queda flotando después de conocer todo lo ocurrido. Cuando una familia atraviesa una situación tan complicada, ¿hasta dónde deberían llegar las diferencias personales y quién debe decidir cómo se acompaña a alguien durante sus últimos momentos? ¿Tú qué opinas?